Bueno, ¿qué tal, queridos hermanos de Recatólica.Alexis Rivero? Hoy vamos a tocar el segundo punto de las declaraciones más relevantes del Papa Francisco. Ayer vimos cuando le hicieron la pregunta de qué opinaba él sobre la homosexualidad dentro del clero, y él dijo: yo no soy quien para juzgar. Hicimos un análisis profundo de lo que significaba eso y si estaba en contra de la doctrina. Y hoy vamos a ver la segunda declaración, que fue también muy polémica, que muchos la usaron para atacar al Papa Francisco y acusarlo de apoyar el socialismo, de ir en contra del libre mercado, de querer abolir la propiedad privada. Lo acusaron de un montón de cosas, ¿verdad? ¿Y cuál es esta declaración? La declaración que el Papa Francisco hizo sobre la economía que mata. Eso fue en el año 2013, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. El Papa Francisco criticó el sistema económico mundial describiendo el capitalismo, describiendo el capitalismo sin regulación como una economía que mataba, como una economía que mata, asesina, aniquila. El Papa Francisco dijo como una economía que mata. ¿Y por qué mata esta economía? Bueno, al priorizar la ganancia sobre las personas. Señaló que el sistema económico actual genera desigualdad y perpetúa la pobreza, que generó críticas en los sectores más conservadores, que lo acusaron de adoptar una postura anticapitalismo, demasiado alineado con las ideas progresistas. Entonces vamos a hacer ese análisis, la economía que mata. Vamos a entrar en el contexto de eso que dijo el Papa Francisco para comprenderlo de manera católica. No de manera protestante o cismática, de manera católica hay que entender el texto. Así que los invito a suscribirse al canal, denle me gusta al video, compartan. Pido disculpas a las personas que no he podido, por problemas técnicos, no he podido responder todos los mensajes, así que pido que me esperen un poco para poder ir respondiendo los mensajes de cada uno. Oren por el mundo. Antes de empezar, recuerden que hay que hacer muchas oraciones por lo que está sucediendo en el mundo y hay que orar mucho por los gobernantes. Bien, el Papa presenta su crítica en un momento de creciente desigualdad y crisis económica. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que la economía debe servir a la persona. Debe servir a la persona y al bien común. Compendio de la doctrina social número 6. El compendio de la doctrina social de la Iglesia número 6. Que muchos católicos que no les gusta hablar de política y no les gusta meterse, deberían empezar a conocer un poquito más su fe. Porque así estamos en el mundo. Francisco enfatiza que el capitalismo sin regulación tiende a deshumanizar, priorizando las ganancias sobre la dignidad humana. Díganme, ¿acaso no es eso lo que está sucediendo? ¿Vamos a condenar solo al socialismo, al comunismo, y evitar ver lo que está haciendo el capitalismo sin regulación? Al describir esta economía como una economía que mata, Francisco se refiere a las consecuencias de un sistema que olvida su responsabilidad social. Como vemos, muchos sistemas mundiales se están olvidando de su responsabilidad social, no les interesa. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2426, enseña que la actividad económica debe ser ordenada hacia el bien común. Cuando el lucro se convierte en el único objetivo, se genera un ambiente de injusticia y desigualdad que no nos lleva a ningún lado más que a la decadencia. Entonces, veamos la desigualdad y la pobreza.
que es a los que nos llevan este sistema sin regulación, a lo que nos están empujando. Les invito a suscribirse nuevamente al canal, compartir el video y darle me gusta, para ayudar a que estas perspectivas también lleguen a los católicos y que los católicos no solo tengan las perspectivas de los cismáticos o los que no son de la iglesia, anti-iglesia, de la manipulación que hay alrededor en contra del Papa. También hay que llevarles estas perspectivas. Así que ayúdenme, compartan, denle me gusta y suscríbanse al canal. Francisco destaca que la desigualdad económica no solo tampoco es un problema estadístico, sino una realidad que afecta a la vida de millones. La Gaudium Spes, número 63, enseña que la pobreza debe ser removida, no solo en el sentido material, sino también en su dimensión espiritual. La Iglesia aboga por una economía que promueve la dignidad de cada persona, erradicando la pobreza. La Iglesia entonces aboga, repitamos, por una economía que promueve la dignidad de cada persona, erradicando la pobreza. Entonces salieron las reacciones y la crítica. Salieron muchas reacciones ante esta crítica que hizo el Papa Francisco. Las declaraciones del Papa generaron críticas, especialmente en sectores conservadores que temen un alineamiento con posturas anticapitalistas. Sin embargo, su intención no es deslegitimar el capitalismo, no, sino cuestionar las prácticas que lo hacen injusto. Eso es lo que quiere el Papa. El Papa pone en cuestión los puntos que hacen injusto el capitalismo. La doctrina social de la Santa Iglesia Católica nos invita a una economía ética que priorice el bien común. Compendio numeral 28. Número 28. Entonces con esto el Papa lo que está realizando es un llamado a la solidaridad. El Papa Francisco llama a la solidaridad, un principio fundamental en la doctrina social de la Iglesia. El derecho canónico de la Iglesia Católica, 222, destaca la obligación de todos los fieles de promover el bien común. A ver, gente que no le gusta hablar de política, pero sí del estado del tiempo. El derecho canónico de la Iglesia Católica, 222, destaca la obligación de todos los fieles de promover el bien común. Y el bien común se promueve también denunciando los atropellos de los gobiernos y denunciando el narcotráfico y todo lo que va en contra de la doctrina de Cristo. No es solo orar de rodillas diciendo perdona mis pecados, Señor. También hay que denunciar los atropellos del narcotráfico, del gobierno, la trata de blancas. De todos esos temas hay que hablar como católicos. Porque es obligación. Porque hablando es que se va construyendo el bien común. No mi bien. Yo puedo orar por mí, por mi familia, por mi familia. Está. Ese es mi bien común. No. El bien común es todo en conjunto. La solidaridad no es solo una opción para el católico, sino un deber moral que busca la justicia social y el apoyo a los demás vulnerables. Apoyar a los más vulnerables, no que entren a la iglesia a mirarlo de costados y hacer lo posible para que se vayan. Apoyar. La ética en la economía. Francisco aboga por una economía que incorpore principios éticos.
la Populorum Progressio, número 26, subraya que el desarrollo no puede reducirse a un simple crecimiento económico. La ética debe guiar las decisiones económicas, asegurando que el desarrollo humano integral sea el objetivo. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? El desarrollo humano integral. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? La exhortación resalta la misión de la Iglesia como defensora de los pobres. La doctrina social nos recuerda que la Iglesia tiene la responsabilidad de dar voz a los sin voz. Compendio número 14. Francisco invita a todos a involucrarse en la lucha contra la pobreza y promover políticas que fomenten una economía más justa. Entonces, vamos a ver un enfoque integral. La visión del Papa es integral, proponiendo que economía y ética vayan de la mano. El desarrollo económico debe ser sostenible y respetar la dignidad humana. Laudato Si, número 139, enfatiza que todo está interconectado, lo que implica que la economía debe considerar el impacto en la creación y en los más pobres. La crítica del Papa Francisco a la economía que mata es un llamado urgente a la acción. La enseñanza de la Iglesia nos invita a construir un modelo económico que respete la dignidad de cada persona y promueva el bien común. La Caritas in Veritate, número 32, señala que el desarrollo debe ser integral y estar al servicio de la persona. Acá hay que meternos esto en la cabeza. Debe estar al servicio de la persona. Finalizando, vamos a hacer una reflexión final sobre esto. La palabra del Papa son un recordatorio que la economía no es solo una cuestión técnica, sino profundamente humana. Su llamado a la solidaridad, a la ética y a la justicia social resuena con las enseñanzas católicas. ¿Quién puede decir lo contrario? Desafiándonos a actuar a favor del mundo más equitativo, para que actuemos en favor de un mundo más equitativo. ¿Está mal? ¿Es eso ser el anticristo? ¿Es eso chocarse las copas con los gobernantes? ¿O es eso lo que el mundo necesita para una paz y para el desarrollo de la vida con dignidad de todos por iguales? La misión de la Iglesia es ser luz. Una luz que guía. O sea, la misión de la Iglesia es ser luz y guía. En la construcción de un futuro donde cada persona viva con dignidad y esperanza, reflejando así el amor de Dios. Esa es la misión de la Iglesia. El Papa Francisco emitió esta declaración en un contexto en el que abordaba las desigualdades extremas y los sistemas económicos que generan exclusión. Su preocupación principal era la creciente disparidad entre los ricos y los pobres, así como el impacto devastador que tiene sobre los más vulnerables. Al decir que esta economía mata, el Papa estaba hablando de una economía que pone el lucro por encima de las personas,
que prioriza la acumulación de riquezas en manos de unos pocos, mientras que deja a millones en situación de pobreza extrema. Francisco no está criticando la economía del mercado en sí, sino una visión extrema de ella. Aquella que se desvía de la solidaridad, la justicia y el bien común. Principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El Papa está apuntando a las fallas éticas en un sistema económico global que en muchas ocasiones ha contribuido a la exclusión social y ha ignorado las necesidades básicas de una gran parte de la humanidad. La crítica a una economía que mata tiene raíces profundas en la doctrina social de la Iglesia, desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León en 1891, hasta el reciente Laudate Si de Francisco. Los papas han abordado conscientemente los desafíos morales y éticos de los sistemas económicos. Estos documentos no rechazan el mercado o la propiedad privada, el mercado libre o la propiedad privada, pero insiste en que la economía debe estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la economía. El Papa Francisco, el Santo Padre, continúa esta tradición al señalar que el sistema económico actual, si no se corrige, lleva a la deshumanización y a la explotación. En Evangelius Gaudium escribe: hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al débil. En el 53. Esta observación refleja su crítica a un capitalismo sin restricciones, donde el bien común y la justicia social son sacrificadas en el nombre de la eficiencia económica y el lucro. El principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia es la dignidad de la persona humana. Cualquier sistema económico que no respete este principio y que permita la exclusión de los más vulnerables es, según la enseñanza católica, un sistema inmoral. Y Francisco se alinea con esta enseñanza al hacer un llamado a reformar una economía que deshumaniza y prioriza a la justicia social. ¿Está mal, hermanos católicos? No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Denle me gusta, tic, es fácil, gratis, no se cobra. Un me gusta ayuda mucho. La desigualdad en el corazón es el corazón del problema. Uno de los mayores problemas que el Papa Francisco identifica es la creciente desigualdad económica que se ve a la legua. En Evangelius Gaudium denuncia lo que llama una cultura de descarte, que es la que vivimos, una cultura de descarte, así lo llama el Santo Padre, donde los pobres y marginados son vistos como sobrantes, esto sobra, irrelevantes en el progreso de la economía global. Según el Papa, en una economía que excluye y niega derechos a los más pobres, la vida humana pierde su valor. Y esto es lo que literalmente mata. Literalmente. Francisco menciona que el desempleo, la falta de acceso a servicios básicos, la migración, no son solo resultados de una economía mal gestionada, sino que tienen consecuencias directas sobre la vida humana. Esto incluye
no solo la pobreza material, sino también el impacto en la salud física y mental de las personas. El Papa está denunciando una economía que excluye y despersonaliza. Que ve a las personas como instrumentos en lugar de como fines en sí mismos. No es una condena al capitalismo, sino a la indiferencia que hace el capitalismo, sin control, sin regularización. Algunos críticos han acusado al Papa de ser anticapitalista, o incluso de promover ideas socialistas. Pero esto es una lectura incorrecta, una lectura vaga de sus palabras. Lo que el Papa está haciendo es una denuncia ética y moral de ciertos aspectos de la economía global, en especial de aquellos que promueven la indiferencia hacia los pobres y la falta de regularización justa. La Iglesia no condena los principios del mercado, como la propiedad privada o la libertad económica. Pero sí insiste en que esos principios deben estar al servicio del bien común. La economía del mercado, cuando es moralmente responsable, tiene su lugar en la visión de la Iglesia. Pero cuando se convierte en un sistema en el que el único criterio es el beneficio y el lucro a cualquier costo, entonces se convierte en un sistema que mata. El Papa Francisco está pidiendo una reforma ética y moral del sistema, no su eliminación. Insiste en que el capital y el mercado deben ser servidores de las personas y no explotarlas, no explotadores. La solución, por tanto, no es rechazar al capitalismo en su totalidad, sino introducir medidas de justicia social que aseguren que el mercado funcione en beneficio de todos, especialmente en beneficio de los más necesitados. Entonces, lo que hace el Papa es el llamado a la solidaridad y al bien común. El mensaje central del Papa Francisco es que la economía global necesita un mayor sentido de solidaridad en un mundo donde la riqueza se acumula en manos de algunos pocos mientras millones crecen en lugares donde se carece de lo básico para vivir. Francisco les pide a todos los líderes políticos y económicos que recuperen el sentido de responsabilidad por el bien común. Esto incluye medidas concretas para reducir la desigualdad y garantizar el acceso a la educación, la salud y el empleo digno. ¿Eso es ser el anticristo, pedir eso? ¿Querer eso para la humanidad es ser anticristo? Como muchos dicen. El concepto del bien común es fundamental en la Santa Iglesia, en las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica. No puede haber un sistema económico justo si los beneficios están concentrados en unos poquitos, mientras muchos son excluidos. El Papa nos recuerda que todos somos responsables de los demás. Escuchen, católicos, todos somos responsables de los demás. No es, voto al político, me lavo las manos, que él se arregle todo como pueda. No, nosotros también somos responsables de lo que sucede. Y el bienestar de cada individuo está interconectado con el bienestar de la comunidad. ¿Cómo entender esto? Un ejemplo. Si vos tenés a un individuo en mal estado, que no tiene para darle de comer a su familia, y vos como sociedad no haces nada, te quedas en tu casa tranquilo, no me importa, no es mi tema, ese individuo probablemente va a agarrar un arma y va a salir a robar a la sociedad.
poniendo también en peligro a la sociedad, a la comunidad a la que perteneces. Podría llegar a ser vos el que mañana robe y asesine, por ejemplo. El bien común de cada individuo está interconectado con el bienestar de la comunidad completa. Entonces lo que busca el Papa Francisco es una economía al servicio de la vida. La frase, esta economía mata, es un llamado a despertar las conciencias sobre las graves injusticias que vivimos hoy en el día presente, que están presentes en el sistema económico mundial. Francisco no está proponiendo un cambio radical de modelo económico, sino una reorientación ética. Nos está pidiendo que pongamos en el centro de nuestras decisiones económicas el valor de la vida humana y el respeto por la dignidad de cada persona. Dedicado a mi ex empleo. La economía no debe ser una máquina que excluya, sino un instrumento de justicia que sirva para construir una sociedad más equitativa y fraterna. Oh, fraterna, palabra masónica. No, palabra católica, robada por los masones. La Iglesia, a través de su doctrina social, nos enseña que las decisiones económicas deben estar al servicio de la dignidad humana y del bien común. Y esa es la visión que el Papa Francisco está promoviendo al denunciar una economía que en su forma actual, a menudo, y muchas veces casi siempre, mata en lugar de dar vida. Y por aquí terminamos esta declaración que hizo el Papa. No es que el Papa se hizo socialista, no apoya el comunismo, está en contra de la propiedad privada. No, esos son chismes y cuentos baratos a los que no debemos hacer caso. Les pido que compartan este video, denle me gusta, toquen ahí el me gusta nomás, comenten si tienen algo que comentar, para también llevar estas perspectivas de las declaraciones del Papa y no quedarnos solo, como les digo, con las perspectivas de los cismáticos y los que no son de la Iglesia, que están en contra del Papa. En la próxima charla, que haré mañana, la idea era hacer todo el video completo, pero como estoy así, como repito, estoy medio fónico y sin voz y con mucha tos, no puedo hacer videos largos, entonces voy a tratar de hacer todos los temas separados. Mañana vamos a ver la declaración del Papa que dijo que Dios no es un mago y la aceptación de la evolución que hizo en el 2014, que también fue una declaración. ¿Por qué estoy haciendo todos estos videos? Porque muchos dicen, otra herejía del Papa con esta que dijo, que malentendieron, que también tengo videos ahí, que llaman que el Papa dijo que todas las religiones llevan a Dios, es una herejía, niega a Cristo y bla 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 y bla bla bla. Otra herejía. ¿A qué se refieren con otra herejía? A que todo esto que yo estoy aclarando ahora, para ellos era herejía. Para ellos era ir en contra de la doctrina católica, porque ni siquiera conocen la doctrina católica. Por eso no pueden entender lo que el Papa dice. Entonces, nuestro deber es buscar la información, recopilarla y luego llevárselas a ustedes. No es mucho. Agarrar una cámara y compartirles la información, compartirles el punto de vista y ustedes decidan con su discernimiento a quién creer. Ver, comparar, ver la doctrina católica, cuál es el deber de la Iglesia y ver si el Papa Francisco le está errando o realmente está llevando a la Iglesia a cumplir su función de vivir en favor de los pobres. A los pobres los tendrán siempre con ustedes, dijo Cristo. Bueno, hay que ir en favor de ellos. Hay que ir en favor. Pido mucha oración por el mundo, pido mucha oración por el Papa Francisco, por mi familia, por mi salud, por los que me atacan, por los que no. Pido mucha oración por los católicos que dicen, no hay que meter la política, no entiendo dónde sacan eso los católicos. Digo, en un país como el mío, donde es obligación votar, nos tenemos que involucrar en la política. Tenemos que exigir
Porque no, es injusto que nos obliguen a votar a candidatos que ninguno representa a la Iglesia Católica. Ninguno representa a la... Entonces, ¿por qué tenemos que votar entre todos? Es injusto que nos hagan votar al que es menos malo. ¿Mm? No. Nosotros tenemos que buscar una persona, pedir nuestro derecho, que se alinee con nuestras ideas católicas. Si luego el Uruguay no la vota a esa persona que se alinee con la idea católica, bueno, está. Ganó el otro, hay que aceptar. Pero nos tienen que permitir tener a esa persona con una ideología católica, con una ideología, para los evangélicos también, con una ideología evangélica. Todos tenemos un derecho de tener algo y que el Uruguay elija, pero no nos pueden presentar a candidatos anticatólicos, no católicos, no creyentes o masones o lo que fuese. Y bueno, votá de estos al que más quiera, porque tenés libertad de voto. No, yo no veo la libertad. Si no me dan a elegir más opciones y opciones a las que yo me siento identificado, yo no veo la libertad, porque al final estoy eligiendo uno de los caramelos del frasco, del mismo frasco, ¿no? Porque por más de que sean de distinto gusto, están en el mismo frasco, son de la misma empresa. Entonces, no estoy comiendo el que yo quiero o el que yo elijo, estoy comiendo la empresa que ustedes quieren, sabiendo los hilos que trae esto. Entonces no podemos decir, no, la iglesia, déle al César lo que es de César. Sí, al César páguenle los impuestos, porque los que se encargan de poner la luz, llevar el agua, y eso todo lo hace el gobierno, paguen los impuestos. Pero la vida humana, la dignidad del ser humano, la defensa de los pobres, eso no es de César, eso es de Dios, y nosotros estamos llamados a llevar el bien común. Así que no me vengan con eso de dele al César lo que es del César, desligándose de lo que es de Dios. Debemos estudiar más, suscríbanse al canal y bueno, escucho opiniones, que también me encanta, aprendo mucho de las opiniones. Nos vemos en el próximo video y bueno, espero ya estar un poco mejor. Saludos.